pagarles, los están afrontados solo por el empleador, que también había un proyecto en la época del Menem de hacerlo solidario y meterlo dentro de la seguridad social. Entonces vamos a hacer, como justamente hubo una reforma importante en esta parte de establecer el artículo 210 de la ley de contrato de trabajo. Entonces ya que estamos lo vemos y hacemos el GPS y hacemos el arte y todo eso. Total es fácil. ¿Entienden? Bueno, vino hoy el muchacho, vení. ¿Vos qué conclusión sacaron respecto de lo que estuvimos viendo la última clase conmigo de las pymes, no pymes, que era la pregunta que era vení, clase. Pasó. ¿Por qué le vamos a enviar? Muy bien. ¿No la podés? ¿No la tenés en WhatsApp y la publicamos? La respondés ahí. A ver, alguien que lea las preguntas que ella lee vos, cargar el roque, está riquísimo. Y lee las consignas, así entramos en tema y llegamos a eso. Mandalo al grupo y yo lo subo. Lean las consignas, vamos. Las últimas, profe. Todo el trabajo rapidito. Define presupuesto, Eso ya lo hicimos, define presupuesto nacional, provincial y de Estado. ya lo hicimos. Explique cómo funciona la coparticipación en Argentina con relación a la seguridad social. Eso ya lo hicimos. Dado el presupuesto, responda quién gasta, a quién se destina el gasto, dónde se gasta, de dónde vienen los recursos. Todo eso lo hicimos. Financiamiento, enumerar los problemas del financiamiento. Eso también lo hicimos. Sí. En relación a la cantidad de pequeñas y micropymes, ¿cómo cree que influiría la recaudación del sistema? Eso es lo que va a hacer. ¿Tu nombre cuál era? ¿Alguno? Santos. Santos. No, del nombre de Santos, ¿no? Sí. Dale. ¿Qué cree que pasaría si se les exime de la contribución patronal? Esos son las respuestas que Que se lo que va a hacer él. ¿Qué otra solución propone? Y ahí termina. Perfecto. Bueno, a ver. ¿Dónde está? Ahí lo mandé. Estaba sin nombre el archivo porque no sé. ¿No lo puedes abrir? ¿Eh? Sí, no. Bueno. ¿Listo? ¿No puedes abrir vos y WhatsApp? Buenos días, buenas tardes. Hasta luego. ¿Y abrió? Ahí le puse el número. Empezamos a hablar sobre un tema y ahora le está pasando algo que quedó de Ahí la clase mandé anterior. captura de las dos. No sé si se va a ver porque es una. Bueno, vení y explicarlo. El trabajo práctico lo estábamos por ver, pero tenemos que estrenarlo. Espera, Ese venés, ¿no? ¿El nuevo?
No, no, no. ¿Qué son? ¿2 partes? Sí, son nosotros. O sea, Sí, dos carillas. Toma esto. No, lo primero fue más que nada explicar lo que la conclusión que llegamos, en cuanto a más números. Calcular su compañero. Perdón. La vez pasada nos estábamos. Sí, es así, yo lo explico. Lo que hicimos fue calcular micropymes, pymes y gran empresa, hicimos 3 columnas, el sueldo promedio de un empleado, las cargas sociales por sueldo que tiene que aportar una, la cantidad de trabajadores en promedio que digamos, tiene cada una, micropyme y gran empresa. También expanimos las cargas sociales por sueldo, hicimos por la cantidad de empleados, así sabíamos cuántas cargas sociales por un mes tiene cada una. Y con eso hicimos, cuántos puestos de trabajo puede generar cada empresa, ya sea micropyme o gran empresa, si se la exime de las cargas sociales que vimos antes. Nos daba que cada micropyme podía agregar 3 empleados, cada pyme 19 y cada gran empresa creo que la oportunidad como 1 millón de algo, seguramente no sé. Pero más allá de eso, lo que hicimos fue ver la cantidad de cada uno. ¿Está bien? Está bien. 1.800.000. La empresa sí, pero es un tema que estás perdiendo 2 tercios de la recaudación, la estás perdiendo si sigues a las grandes empresas. Que es lo primero que pongo, que es que. ¿Lo leo? Bueno, ¿teniendo en cuenta estos datos? No, pero tenés que leer despacio o hablar un rato. Bueno, entonces, también vimos qué cantidad hay en el país entre micropymes, pymes y gran empresa, viendo mucho más micropymes, muchas más pymes que grandes empresas que son el MIL. Había mucho más micropymes. Había, sí, como 400.000 micropymes. Habíamos usado ese número, 80.000 pymes. ¿Micropymes hasta cuántos empleados eran? Nosotros calculamos 10 empleados por micropyme, pero estamos siendo muy optimistas porque yo lo que estuve viendo, la gran mayoría tiene 5 o menos. Pero bueno, hicimos el cálculo la vez pasada con 10, entonces preferimos mantener todo lo mismo. Y ahí hicimos la total de cargas a nivel nacional. O sea, las micropymes aportaban 1.500 billones de cargas, las pymes 1.800 billones y las grandes empresas por 1.700 billones. Y en los puestos de trabajo, la micropyme, puesto de trabajo en caso de que los eximís de las cargas sociales, daba 1.200.000 aproximadamente en las micropymes, 1.400.000 en las pymes y 1.800.000 en las grandes empresas. Yo lo primero que puse fue que eximir las cargas a las grandes empresas no tendría mucho sentido, no solo porque perdés. ¿Cuánto representa? Representa, ya lo tengo, más del 40% de la recaudación es la de las empresas. Además, puse siempre toda la posibilidad de que los grandes empresarios no contraten más trabajadores y se las exime, simplemente maximicen beneficios, se quedan igual y pagan menos. Pero después está la diferencia en qué nos conviene. Si tenemos que eximir a uno, ¿qué nos conviene? ¿Las pymes o las micropymes? Yo, en cuanto a las pymes, el número es 1.400.000 puestos de trabajo, lo cual podría compensar la pérdida de recaudación, dado que habría menos asignaciones al subir. Si tenés menos gente desempleada, van a recibir todos menos asignaciones. Y la otra, las micropymes, que haría algo parecido, y en cuanto a puestos de trabajo a crear un número parecido, hay 200.000 puestos de trabajo de diferencia, pero yo lo que, a modo de conclusión mía, puse que entre estas dos convendrían las pymes, por un tema de estabilidad, por un tema de que, por ejemplo, el gobierno está acá, de estabilidad de la empresa, por ejemplo, las micropymes, la verdad que muchísimo más. Tienden más a desaparecer. Eso, por ejemplo, desde el cambio de gobierno hasta acá, creo que, capaz que lo tiene mejor, creo que pymes y micropymes habían cerrado, creo que 13.000 o algo así, y de esas 9.000 las micropymes. Entonces uno podría creer que si vas a eximir a alguien, que sale con más estabilidad, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, que las empresas, además de la exención de cargas impositivas, necesita poder creer en la estabilidad de que con una inversión de un nuevo empleado va a poder crecer y va a poder seguir. Entonces entre las pymes y las micropymes los números eran parecidos para generar puestos de trabajo, pero teniendo en cuenta ese factor, yo creía que entre las dos hay que eximir a alguien, sería a las pymes. Todavía llevar las micropymes a que se dedican también, ¿no? Y puede ser. Más porque suena más. Sí, puede ser. Sí, eso habría que verlo. Y después también la consigna era, ¿qué otra solución uno podría aportar? Nosotros pusimos, por lo analizado, de eximir un rubro parece ser más conveniente el eximir a las pymes, dada la que pueden crear muchos puestos de trabajo, pero están más establecidas que las micropymes.
Y bueno, la recaudación no afectaría tanto la recaudación como si la de las empresas, como ya dijimos. Y bueno, además yo puse, si eximimos a las micropymes, no se estaría fomentando el crecimiento de las mismas, dado que si crecen mucho pueden pasar a ser una pyme y dejar de estar exhibidos, como ya sucede un poco entre la línea entre... Perdón, que yo puse que además si uno exima a las micropymes no estaría creando un sistema que favorezca que crezcan, porque te va a pasar lo mismo que pasa después en la línea entre pymes y grandes empresas. Nadie quiere pasar porque la carga es mayor. Pero, nada, como una solución sería, idealmente, sería lograr un sistema de contribuciones patronales que tenga como objetivo el crecimiento de las empresas, pero sin eximir en su totalidad a alguien en un grupo general específico, sino de apartes. Lo que pusimos nosotros como idea sería, primero, reducir las cargas por un tiempo limitado, desde la fundación hasta, no sé, puede ser un año o no sé cuánto, un tiempo limitado a las micropymes para que tengan la posibilidad de establecerse. Exactamente. Y a partir de ahí, que las exenciones sean progresivas según la cantidad de empleados que uno tenga. Entonces, que si vos tenés 3 empleados, vas a pagar más proporcionalmente por empleado en cargas sociales que si tenés 10. Cosa que yo lo repetiría también en las pymes, que no sea, nada, que es lo mismo, que no sea un castigo que se da para las micropymes, sino que cuanto más empleados, al igual que las pymes, claramente quizás al ser pymes, ser más grandes, con un piso un poco más alto de cargas, pero que también que se compense según la cantidad de empleados que tenés. Cuanto más empleos generás, poder ir eximiéndote proporcionalmente de las cargas. Como hacían en una época, que cuanto más, justamente para que claro, la gente se vaya de la ciudad sí, de la capital cuanto federal, más lejos, menos pagada. Bueno, sería, o sea, Y más puesto de trabajo generado. Claro, sí, idealmente es eso para nosotros, no terminar de eximir 100% un grupo o al otro, sino que sea un sistema, eso, buscando que sea un camino la fundación. Y también había que ver por actividades como el trabajo agrario, que en las épocas, porque ahí hay la reevasión, porque contrario a lo que se cree, Argentina hay pequeños productores, no hay grandes productores. Entonces en la época en donde levantan la cosecha y venden, engordan los animales y venden, ahí es cuando pagan las cargas sociales. Claro. Porque eso te asegura que no haya trabajo sin registro y que efectivamente los trabajadores se puedan jubilar, tengan claro. Sí, se puedan jubilar, básicamente porque la obra social sí la tenemos que pagar los meses. Pero hacer por actividad la época de mayor producción y que ahí hagan los aportes conjuntos, con lo cual tendrían que hacer un pacto con los gremios. Claro. Eso es lo que persiguen. Porque los gremios también son afectados por la caja. Bueno, ¿qué más? No, era eso, puse los datos, agregué una cosita más, pero era eso, era bien. la ¿Alguien conclusión. hizo algo más? Nosotros hicimos más o menos lo mismo que él. Y la propuesta en un mundo ideal era, sumando a los 13 trabajadores nuevos, eximirlos de un 5%. ¿Sumando qué me decís? O sea, estos 3 trabajadores nuevos que agregaría una micropyme, eximirlo de un 5% por cada trabajador, empezar de a 1. Lo que también pensábamos era por trabajador la carga social, que no pierdan los beneficios, tipo la obra social y la jubilación. Y hicimos la cuenta para ver cuánta plata entraba menos. A ver, pasa. Vamos. Dame la cuenta. Bueno, después que salieron de este sistema que entierra el fuego la carga del 2%, la contribución, hicieron porque de ahí le impusieron un 19% un 21% a las grandes empresas y las chicas un 17%. Imagínate la que venía pagando, entonces un 2% se quería matar. Entonces hicieron como un sistema de compensación con la parte del IVA. O sea, pagaban menos por IVA la parte tributaria para ir compensando hasta que llegaba al 17%. Eso también, compensar la parte tributaria para que el sistema previsional no se financie. ¿Se entiende? O sea, que paguen toda la contribución y que paguen menos de impuesto. Bueno, a ver, Julieta, vení. Pasá y decir. La cuenta era por un trabajador.
Después de esto hacen el proyecto y lo ponen, lo mandan al Congreso, la mesa de entrada. Quería comentar sobre ese trabajo, Sí. que en general, o sea, por la antigüedad en el planeta, Sí. en el proceso anterior, donde del libre mercado, hubo mucho desplazamiento supuestamente hacia la actividad privada. Entonces se iniciaron muchos emprendimientos con el mundo de las indemnizaciones. Y el ciclo que cumplieron, la mayor parte de esos cumplimientos no superaron los 3 años. Es un sector que tiene mucha iniciativa y mucha caída también. Entonces es un sector que por ahí sí necesita la protección, porque igual tienen trabajo en negro. Ah, sí, bueno. Esos emprendimientos. Todo esto se hace en un mundo ilegal. Esos emprendimientos. Pero ahí, bueno, es responsabilidad del Estado combatir la evasión de... Y no pasan 5 años. Claro, es responsabilidad del Estado. Lo que pasa es cuando tenés gobiernos que, digamos, no con todas las letras, no digo los empresarios, no. Bueno, esa fue la reforma del 90. En los 90 Menem lo que quería era sacarle de encima a los inspectores, a los empresarios, porque antes de los 90 los empresarios iban, los inspectores municipales, los de la obra social, los de los sindicatos, los de las cajas de asignaciones familiares, los inspectores del Instituto de Prevención Social, o sea, tenían 5 inspectores. Ministerio de Trabajo. Bueno, tenían 5 inspectores. O sea, entraba uno, salía otro, entraba uno. Cuando Menem unifica y crea la ANSES, o sea, los inspectores que eran oficiales, quedaron los de las obras sociales, que en un momento eran los mismos que de los sindicatos, después ahora son aparte, y lo ANSES nada más. Uno haría otro. ANSES, AFIP, que AFIP lo que no le interesa a AFIP perseguir a los evasores de las cargas sociales, que persiguen a los evasores de los tributos y a los grandes. El presidente en campaña también tiene la frase de los evasores son héroes. Entonces, es difícil que te persigan. Claro. Entonces ahí es cuando viene la carta. Bueno, a ver, Julieta. Termina la cuenta y la tiro. Claro. Primero me tengo que entender yo. Tenemos 1 hora para hacerlo de televisión y pasarlo electrónico. Porque vivos o muertos, enviamos y pasamos.
por debajo de carga social un 5%, o sea, un 25%, quedaría Y los redondeado. trabajadores serían 11. Claro, pasarían a ser 11 trabajadores. ¿Cuántos ¿Cuántos serán? Ah, 10. Y pasa claro, a pagar, bueno, por carga social, por cada uno tiene 318.000, por 11 trabajadores, paga los 3.498.000, al número que habíamos hecho del 30% son 400.000 pesos menos por trabajador. Y después, por empresa, pagaría Y 400.000 pesos menos por trabajador, ¿y cuántos ingresan? uno. O sea, acá dice por ingresando uno solo paga nomás 400.000 pesos menos. Después hay que ver sobre 10 trabajadores. Sí, O sobre sea, 10 paga un trabajadores. montón menos Sí. por el puesto de trabajo que genera. Y haciendo el total de la carga total de las 408.000 empresas que pagaba de carga social. ¿Que eso que sería PYME? Sí, de micropyme. Ah, micropyme. La micropyme de carga total tenía 1,556.385.000. ¿Cuánto pasa? Y pasaría a pagar 1.428.933 millones. Millones. O sea, O sea, es muchísima la plata que Se ahorraría. se ahorra, casi 127 millones. Entonces debería generar más puestos de trabajo. Y crearía casi 4 millones de... Ah, Claro. sí. Haciendo la multiplicación por los 4 millones que paga, sería 408.500. ¿Y vos cuánto generabas? Y después hice haciéndolo por 13 trabajadores. Era, a ver. Ah, pero vos No, exigías claro. a las pymes. si Claro, yo eximía, eso claro, yo es eximía las pymes, eso era 1.400.000. Bueno, nosotros decíamos, ¿Y ustedes cuánto con las micro? 400.000. claro, O sea que las pymes generarían más trabajo. ¿No? Sí. esto es agregando uno solo y haciendo por 3 trabajadores crea trabajos A nuevos. ver. Bueno, ahora puedo hacer la cuenta y te digo, no terminé. Pero me parecía medio... Era mucha la plata. Pero eran muchos puestos de trabajo Sería, a ver, para ver qué es lo que conviene. Si Claro. exigir a las pymes. No, Pero igual lo que decís, lo que dice Santos. Santos es verdad porque tienen más estabilidad las pymes o más Bien. acceso al crédito. También. agregando los 3 trabajadores nuevos eran 1.225.000. ¿Y ustedes? nuevos. 1.400.000, pero lo que está bueno acá es que no afectas tanto la recaudación como sería eximiendo a... Claro, pues si yo decía, si yo eximo el Claro. total, es muchísima plata la que no entra en la seguridad social y tiene que incurrir el Estado. En cambio, si yo te voy reduciendo de a El poco, Estado, nosotros con nosotros. Claro. Claro. o sea, si yo te reduzco de a poco, pero con la obligación de que el trabajador que entre sí esté bien registrado, pero yo pensaba también que sea por un plazo. Porque después, sí, está bien, te llevo a 13 trabajadores, quedo pagando un 15% de carga social, pero después no te crece. Se queda con ese Claro. beneficio. Entonces, si lo haces por un tiempo, con el beneficio de te doy con la ayuda del crecimiento, también tiene que ver el rubro. No, O sea, y la para mí actividad económica que también desarrolle. la ubicación geográfica. Porque hay provincias que el 90% es empleo público. Entonces, conviene para generar el empleo privado y que el Estado, ¿no? Eximir en aquellas provincias que la idea es impulsar que haya empleo privado. Pero hay provincias que la mayoría se manejan con el empleo público, no tienen empleo privado. Pues también puedes pensar, bueno, sí, 1 millón de empleos nuevos. No empieza a mover la economía, porque tenés un sueldo, la gente consume, te habíamos puesto que había 1.700.000 desocupados. Claro. Ves y decís, bueno, me quedarán 300.000 lo más, que es poco en relación al millón. Pues si se empieza a mover la economía, pero también hay que, o sea, por impuesto terminas solventando la seguridad social. Ahora, ¿en base a qué dirá el gobierno? Vieron que el gobierno dice que bajó la desocupación, que da un puesto de trabajo, habría que regular. También Cuando sí. hablamos de desempleo, Bueno, igual, no sé, pero también ese número de sacar gente del desempleo tiene mucho de que si esto de que
si a los monotributistas que le facturan a uno solo o ese tipo de personas ahora ya no son más no registrados o relación dependencia encubierta, y claro, el número de formalizado te va a subir, pero porque no va, se está bajando la vara de lo que es formalizado. No tiene en cuenta tampoco el pluriempleo, que es un fenómeno de los últimos años, y el subempleo. O sea, son un montón de cosas que se den cuenta. Toma el monotributista raso como... Es que si ustedes entran al INDEC van a ver que el empleo, relación de dependencia puro, digamos, Sí. con acuerdos y todo es muy pequeño. Sí. O sea, hay más emprendimiento, trabajo por cuenta propia, Claro. que la dependencia en sí misma. Y de lo que toman como población activa y trabajo dependiente, 3/4 parte está registrado y el resto no. De la forma. Sí, no, pero eso de, por ejemplo, que haya un montón de emprendimientos, no es también por, no sé, muchos trabajos en los cuales se le factura al jefe como si fuese independiente, pero en realidad eso no es independencia. Y si contás eso como formal, y claro, bueno, va a subir la vara, pero o sea, va a Es lo subir. que, bueno, buscan con las modificaciones Claro, del exactamente, 23, sí. básicamente. Bueno, muy bien, ¿qué más? No, eso después también hice la cuenta que no terminé, pero bueno, poniendo los 13 trabajadores y paguen un 15% de carga. Ahí sería Pero es que en las micro, 100 al kilo. Habría 13 trabajadores por, bueno, con la carga social pasaría a ser de un 15%. La carga social pasa a ser a 190.700 y por los 13 trabajadores, ahí lo benefician más. claro, paga 2.480.000 pesos de carga social del total y por la cantidad de micropymes. Se paga 13.080.000.000. Y hice la cuenta de que a la seguridad social le entrarían 543.305.000.000.000 de pesos menos. O sea, es muchísima plata la que no le entra. O sea, conviene más en Claro. otra posibilidad. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Vos? Sí. Yo había pensado en No, saquen la foto una para no segmentación de la recaudación que sea ¿Cómo? una segmentación de la recaudación que sea proporcional. Que las microempresas tengan se ahorren un 10%, las pequeñas y las medianas tengan 21% y las grandes empresas tengan 32%. Eso permitiría que las micropymes generen, habría hecho el cálculo y generen sí, pero lo tengo ahí de sobrenada. Dos trabajadores nuevos, las medianas y las pequeñas tuvieran hasta 5 trabajadores y las grandes empresas, al ser mayor la recaudación porque era un 30%, no se generarían nuevos puestos de trabajo. Pero la recaudación total de la seguridad social sería más o menos igual. O sea, que no influye. En la recaudación O no sea, vos sería lo igual. que es como una redistribución Es sí, de la recaudación. según Como el que las tipo de grandes empresa. empresas Para que la tengan plata mayor sea carga. la misma, pero Sí. diversificar por porcentaje. Exactamente. Claro. La ley 27.609 de Alberto Fernández, bueno, dividió justo para el empleo público era 18,50 para las micropymes, las pymes, y bueno, pequeñas y medianas, y las grandes empresas 20%. Había diversificado así para que no sea como que también era mucho. Pero bueno, muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Nada, bueno. Entonces ese trabajo lo imprimen y me lo mandan. No, me lo mandan los que voy a enviar. Bueno, ahora vamos a hacer el otro, que es
Bueno, vamos. Tranquilo. A ver, ¿quién Respira, empieza a leer? toma aire. ¿Vos tenés algún trabajo de pymes, micropymes, sociedades? ¿Qué hicieron? ¿Vos estás con quién, ¿eh? Sí, con ellos. ¿Qué? ¿Yo? Sí. Sí que hice. No. No le sirve. ¿No lo hicieron? No. Bueno, a ver, luego se la presentar. ¿Hoy? Bueno, no, hoy no. ¿Cuándo hacemos la entrega de este trabajo? ¿El martes? No, de todo. La entrega por escrito. Porque vamos a... ¿Cuándo son los parciales? Los parciales. ¿Eh? ¿Pero cuándo? 15, 13, la primera semana. Me dijo el martes. Bueno, entonces hacemos estos tres y voy a mandar dos. Tenemos el de inculpables y que ya se los subí y vamos a hacer el cuarto y vamos a hacer dos de enfermedades accidentes, de ley de riesgo. Y ahí ya corregimos y ponemos la nota. 6 trabajos entonces y serían 3, 4 con este y 2 ahí. No, no, si no te lo explicaba y lo hoy terminamos, ahora terminamos este y terminamos el que mandó la doctora, tenemos 3 terminados. El viernes, el de enfermedades inculpables lo pueden hacer acá en clases solas, si quieren los ayudamos con la parte del telegrama y de la liquidación. Eso lo vamos a hacer el viernes y nos queda, bueno, y después yo 2 clases explico toda la PIP de la teoría de enfermedades externas profesionales y ahí hacemos dos trabajos y listo, ponemos la nota al primer parcial. Si funciona con el sistema, seguimos allí, si no, bueno. Entonces, para el martes los 3 primeros y después ponen hecha para los siguientes 3. Sí. Bueno, háganlo bien, o sea, no escriban los renglones. Debe ser por el tema de falta resumen. Si no lo tenemos así. Yo te juro que la semana pasada, el martes, lo tengo que llegar. Sí. Vamos. ¿Quién empieza? A ver. ¿Qué grupo empieza? Faltó Paula que tiene la lista. ¿Qué grupo empieza? Dale, ¿qué grupo? ¿Anotas? ¿Estás con el trabajo número 2? Listo, ¿lo lees? Perfecto, gracias. Vos ya te último, no leo. No, yo no. Estás a la ¿Qué punta. grupos son y quiénes son? Grupo 4. ¿Y quiénes son? Sí, me- Soy malo. ¿Cuántos grupos hay? Nosotros somos el 7, pero no sé si somos los últimos. Bueno, vamos. Grupo 4. Defina previsión y previsión social. Técnicamente, ¿Esto es chocolate? No te escucho nada. Hablamos Sí, sí, alta. Chocolate. Chocolatada caliente. Sí. ¿Qué es De eso previsión? me da chocolatada caliente. previsión supone una actitud Eché un poquito. Yo no te escucho, venía para adelante. Bueno, parate y hablamos alta. No escuchan nada. Genéricamente supone una actitud intelectual de anticipación del futuro en la que se consideran los hechos que pueden suceder como las contingencias sociales y se adecuan de forma realista a los medios necesarios para atenderlos. Este concepto presupone una actitud prospectiva que implica 3 pasos: la anticipación de la realidad que se espera, la reflexión para adoptar los medios de financiación y la programación mediante técnicas modernas para construir el futuro deseado. La previsión puede ser realizada de forma individual, reposando en el principio de responsabilidad personal o de forma social. ¿Qué es la previsión social? La previsión social es el régimen destinado a proteger el bienestar económico, físico y social de los ciudadanos de un país
país, especialmente en lo referido a vejez, viudez, salud, invalidez y discapacidad. Forma parte de los campos más amplios de la seguridad social y la protección social, que también incluyen los seguros por desempleo, las prestaciones familiares y los subsidios o ayudas para personas con necesidades materiales o que viven en condiciones de pobreza. Está muy bien, ¿eh? ¿Dónde lo sacaron? Muy bien. Sí. ¿Sigo? A ver, dale. Los regímenes previsionales suelen consistir en jubilaciones y pensiones administradas por instituciones públicas o privadas de acuerdo con programas o derechos establecidos y supervisados por los gobiernos. Estos beneficios en particular son individuales y consisten en prestaciones en dinero y atención a necesidades sanitarias. ¿Lo digo esta parte? Necesidades sanitarias. El cometido de la previsión social es la mejora de las condiciones sociales, económicas y humanas de la población a través de mecanismos de acción solidaria en los que la población económicamente activa colabora con aquellos incapacitados para el trabajo. Existen principalmente dos sistemas de previsión social, el primero de carácter público y el segundo de carácter privado, que es el sistema público de reparto y el sistema privado de capitalización individual. Bueno, pues sí. ¿Después qué? No, Bueno. seguimos más, pero... No, bueno. ¿Quién más? A ver, usted, Julieta. Es una plata. ¿Ustedes son dos? ¿Ustedes dos nada más para...? No. Es una plata. No. A ver, vos, ¿cómo era tu nombre? Tu compañero. Café puro. Ah, café. Bueno, está bien, están eximidos. No están eximidos, pero están... Lo empezamos ahora porque se ve que no lo se han perdido. ¿Ustedes, chicos? ¿Nosotros? Sí, no, igual hicimos una breve conceptualización de lo que es la previsión. Expusimos que es la conducta por el cual una persona se adelanta a posibles situaciones futuras. Mira, primero hay que leer despacio porque Sí. no sé acá la autora, pero mira, mente no me da para... No hay problema. Estoy al palo de perdón. No, porque los estudiantes de abogacía, los abogados y todo, en mi época también pasaban, y no sabemos ni lo que No hay problema. Expusimos nosotros, más que nada, el contexto de previsión te dice que es la palabra. Igual manera dijimos que es la conducta por el cual una persona se adelanta a posibles situaciones futuras que pueden afectar sus ingresos, ¿bien? O generarle gastos. Y toman medidas para esta, preparándose frente a contingencias futuras, tales como ahorros y demás cuestiones que, bueno, que hacen a posibles situaciones como la muerte, la vejez. De igual manera, en su conjunto, desplayamos lo que es la previsión social en el sentido de lo que es, tomando como hincapié la fuente central de la previsión, si bien surge y se advierte que surge y si bien surge y cuando se advierte que la previsión individual en ese sentido no alcanza, como vemos como situaciones que no alcanza la moratoria previsional y demás, acá la previsión social actúa como una contingencia frente a estas situaciones, tales como la 2441, la 27705, que en su momento fue fuertemente criticada, pero bueno, y además cubren... y porque en principio podías comprar una mayoría de aportes sin validarte el cruce socioeconómico. Mayormente cuando aplicabas a la moratoria, entre comillas, vieja, esta moratoria íntegramente no tenías que solicitar ese cruce socioeconómico. Directamente llegabas y pagabas, pero tenía un serio problema que, bueno, tenías que abonar mucho de entrada y tenías que abonar 7 millones en vez de una moratoria previsional vieja que era la 24. Sí, siempre me olvido, que está vigente todavía. Pero bueno, hoy en día se conoce como la UCAPS. Que fue muy buena esa ley, sí. Sobre todo los deudores de autónomos, muy buena. Sí, y por eso también, como se vio en clase... Incluso todos los juicios que estaban en ejecución quedaron suspendidos por deudas. Sí. Y porque son cuestiones alimentarias, entonces ¿cómo puedes justificar una contingencia de cuestiones alimentarias que no llegas a cubrir? Ese es el gran problema. Pero bueno, igual y subrayamos también, como se vio en clase, que asume un rol central
esta contingencia porque organiza un sistema protectorio colectivo destinado a garantizar coberturas frente a contingencias sociales, como habíamos explicado recién, sobre contingencias sociales como la jubilación, invalidez y fallecimiento. Eso sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ustedes chicos? No, nosotros siempre no llegamos a terminar con clase. Tuvimos que hacer un par de guiones para las primeras, pero nada más. A ver, ¿qué pusieron? Previsiones que decían bueno, en cuanto a previsión pusimos es la acción de anticiparse a una situación futura tomando medidas por adelantado para evitar daños, riesgos o peligros. En cuanto a previsión social pusimos que busca proteger, resguardar o dar cobertura a las personas ante determinadas contingencias que afectan a su capacidad productiva y pueden generar situaciones de indigencia y o marginalidad o disminución de los ingresos. ¿Y por qué social? Y porque está desplayado en el artículo 14 bis, porque es un contexto social de tercera o segunda generación. En los convenios internacionales también. De la OIT también. No, yo iba a ver que... Más Me que pareció OIT, bueno. bueno, OIT 102, pero también en los convenios de derechos humanos, que habla de los derechos y deberes, el artículo 16, que habla justamente de que todas las personas, si bien tenemos que satisfacer nuestras necesidades, cuando ello no es posible, todos, la comunidad, todos, tienen que salir a protestar. Sí, que bueno, justamente cuando ponemos para evitar estas situaciones que pueden generar situaciones de marginalidad, uno se le dice marginado de la sociedad, justamente, ¿no? Ahí también creo que entra lo social. Que ciertas contingencias que te pueden hacer quedar marginado, fuera de la sociedad donde estabas. Claro, será en el marco de la sociedad. Claro. Sí. Que es lo que postulaba Bebe, que le da sentido a la universalidad. Lo habrán visto en la doctora, la profesora especialista, cuando hizo el estudio de cómo estaban los trabajadores, pues a la par que nos dieron que estaban no solo hambre, sino afectados por la salud, en la enfermedad, y dijo, no, todos. Tenemos que cubrir a todas las personas. En cambio, Tobón, como era más capitalista, no era capitalista, y quería competir con Inglaterra, no, solo les dijo a los empresarios, dejen de ganar, que la verdad que es verdad, dejen de ganar para darle algo a los trabajadores para que no se vengan todas estas ideas nuevas, el marxismo. Porque en realidad lo que hace cuando en realidad no te descuenta a vos, como vos te das sueldo, él tiene que contribuir con. O sea, formalmente los trabajadores aportan, pero en realidad el que actúa como supuesto agente de retención es el empleador, que en realidad lo que hace es pagar su parte y la Perdón, sí, también el colectivo es circular, porque si esas personas no tienen con qué pagar los alimentos, los remedios, también se genera una pérdida capital. Y sí, por eso Botobón en realidad dijo no, hagamos algo. O sea, no le interesaba a los trabajadores. Claro. O sea, en esa época que era de la revolución industrial, se paraba la máquina, se perdía. Por eso
desde el punto de vista de derecho. Y artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a la seguridad social. ¿Qué sería la introducción, chicas? La seguridad social en sentido amplio se refiere al sistema de protección que proporciona beneficios y servicios a individuos y familias para garantizar su bienestar. O sea, todo. social. Incluye programas como el seguro de salud, pensiones, desempleo, ayuda a familias necesitadas. O sea que para Otto Bond la seguridad social es restringida a los trabajadores alias 14 bis. Directo. Todos los trabajadores en todas sus formas, que como ya vimos eran todas las formas. Autónomo, monotributista, policía y trabajador dependiente. Listo. Y desde Beveridge, la seguridad social es en sentido amplio, para todos, para los que trabajaban y dejaron de trabajar, para los que quieren trabajar y no consiguen trabajo, para las personas que quieren trabajar y no pueden porque están incapacitados, están enfermos, están accidentados. Entonces el Estado organizándolo tiene que salir a proteger. Y en Argentina debería haberlo organizado como antes de Menem, de cómo se organizaba antes de Menem. El Estado organizaba y era administrado por los interesados. Es decir, artículo 14 bis 1. Los interesados eran los propios beneficiarios. ¿Entiende? Por eso existía el Instituto de Jubilaciones y Pensiones, las cajas de asignaciones familiares y nada más que era lo que existía en esa época. Después Menem, cuando incorpora todo, cuando crean CES y pone la recaudación a cargo de, en ese momento, la DGI, la Dirección General Impositiva, después se la va a permitir cuando une el impositivo con el aduanero, rompe el sistema constitucional, que no fue nada, y pasa todos los bienes de las cajas del Instituto Nacional de Previsión Social, que eran entes públicos no estatales, al Estado, se queda con todos los bienes, todo por decreto, por supuesto. Y ahí meten la ley del presupuesto el gasto social, que Argentina segundo básicamente. Porque ya es el propio Estado el que tiene que organizar y mandar. Y por eso como estamos. Sí. No, digo que parece incorporar los decretos en la reforma. Bueno, sí. Pero ese es el problema. Cuando vos metés en tu propio presupuesto nacional, que se supone que a través del presupuesto vos al asignar recursos, como creces, proyectás el crecimiento de tu país y metés la seguridad social en un país como estaba en ese momento, financiado, quebrado, etc. Obvio que no tiene que estar así. Eso. Y encima agarró todo el déficit de las cajas de las provincias. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien tiene de seguridad social? Sí. A ver, ¿qué es tu nombre era? Patricia. Patricia. ¿Cuál era? La seguridad social en sentido amplio. Porque tiene que saber qué constitución. ¿Por qué? No sé. ¿No está bien? ¿No está bien? Está bien. Hoy ella la define como la protección de la sociedad profesional, miembros de una serie de medidas públicas, privadas, sociales, vocacionalismo, la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa del cambio de la maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad laboral, muerte, y dándole las protecciones por asistencia médica y de ayuda a la familia,
Es un sistema de protección integral sanitario como el conjunto de principios, normas, instituciones y mecanismos organizados por el Estado y con participación de la sociedad. El objetivo de protección de las personas con licencias, donde en lo que respecta al área de la protección social, el Estado tiene función de relación a los trabajadores en su etapa activa con su etapa pasiva, debido a que existen circunstancias que dificultan el hecho de que los mismos acumulen fondos para la vejez. En realidad la seguridad social del asistencialismo, lo he estudiado con la doctora, fue en 1929 cuando cae la bolsa, ¿lo vieron? Sí. Ahí es cuando tienen las grandes colas y ¿no? Ahí es cuando después el mundo lo conoce. Bueno, muy bien, eso fue a consecuencia del capitalismo, ¿no? O sea, la vorágine de comprar acciones, y cuando las acciones caen y no las podían vender, hay desocupación, los empresarios empiezan a despedir, es cuando nace el asistencialismo en un sentido más salvaje, como más puro. Bueno, muy bien. Defina sistema contributivo. ¿Contributivo por qué es? Hay que financiar. De reparto y capitalización. ¿Alguien que diga? ¿Algún grupo? ¿Ustedes, chicos, no van nada? ¿Ustedes son todos uno? Bueno, está bien. El sistema contributivo es aquel en el que son los propios empresarios quienes financian el sistema alrededor de su laboral y los transportes y contribuciones de los empleadores, y cuando el financiamiento no les alcanza, el Estado busca recursos mediante impuestos o partidas municipales. Bueno, y de reparto y de capitalización. El sistema de reparto, los repartos realizados por los trabajadores en sus periodos activos se utilizan para financiar los beneficios previsionales pasivos. No se trata de lo que cada uno aportó individualmente, sino un fondo común distribuido según reglas de justicia, protección social y salud pública. El sistema de capitalización se basa en el ahorro individual obligatorio, irrevocable e indisponible. Cada trabajador acumula su propio fondo en una cuenta individual gestionada por privados. En la práctica resultó insostenible y en 2008, mediante la ley para hacer esto. Claro. ¿Cómo? Sí. En la práctica resultó insostenible y en 2008, mediante la ley 26425, se puso fin a la ZJP. Ya la ley 26222 invitaba a las personas que se estaban por jubilar, porque ya se veía que no había fracasado, a que se pasen. De reparto. Las personas con su financia de 55 y 59 años. Bueno, ¿qué más? Se define la ZJP, quedando únicamente el sistema público de ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Ustedes, chicas? ¿Ustedes? ¿Vos el nombre? Grupo 6, Antonio. Antonio, decime. Fiscal contributivo, reparto y capitalización. En el régimen de capitalización. ¿Por qué es contributivo entonces? Desde la Constitución Nacional, ¿por qué es contributivo? ¿Qué dice la Constitución Nacional? ¿Por qué financiado por los interesados, no era? Muy bien, financiado por los interesados. Bueno, entonces, ¿Cuál explico? contributivo de reparto y de capitalización. Pensé que leían todo. En el régimen de capitalización consiste que cada trabajador acumula sus ahorros previsionales en cuentas individuales y pueden ser gestionadas que corran en obras privadas, quienes invierten ese dinero para generar intereses. A su retiro, el trabajador contará con el resultante de sus ahorros más los ingresos generados. En las cuentas individuales, Qué fácil es leer todo. pues
los aportes son personales y propiedad del trabajador. Las administradoras invierten en dinero para generar... ¿Y por qué fracasaron acá en Argentina? ¿Por qué fracasó el sistema? ¿Qué había pasado? ¿Por qué fracasó la digitalización? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Alguien sabe por qué fracasaron? Porque el sistema era muy tentador. No recuerdo bien, pero creo que fue porque muchos aspirantes no pudieron aplicarlo. ¿Y qué hacían las FJP? No pagaban nada. No, directamente te decían, mirá, no aportás, bueno, lo bajamos la tasa, digo, Te siguen cobrando. exactamente, te siguen cobrando. Era tipo un ahorro, la capitalización no era tipo un ahorro que tenías y después esa plata como lo pasabas a otra. No era un sistema de retiro. El tema era así, las administradoras administraban dentro del marco de lo que permitía la ley 2441, que era básicamente la compra de bonos públicos, que fueron un desastre, pero ellos igual se beneficiaron porque cobraban la famosa comisión, que era muy alta. Entonces, los meses que vos no podías ingresar el aporte del 11% porque o no tenías trabajo o porque estabas con licencia, por lo que sea, ellos te cobraban la comisión doble. Y te cobraban la comisión doble y te iban descontando de tu cuenta personal. Y el país se hundió con Menem, o sea, la situación fue terrible. Bueno, por eso. Entonces, bueno, vos te fuiste desfinanciando. Ese fue el problema. La gente no cree que, bueno, más o menos vos sos de mi época, la gente no cree que se llenaron de plata con las comisiones que les cobraban los pobres trabajadores. Esa fue su gran riqueza, porque la inversión en los bonos argentina es un desastre. Y después adquirieron bonos del Estado, porque el Estado, como no pudo hacer frente a su propia seguridad social, por todos los problemas de financiamiento que vimos, toda la gente que se fue, que la mayoría se fueron los jóvenes, a capitalización se perdió el aporte, el sistema de las contribuciones, cuanto más viejo menos pagabas, ahí se financió, el trabajo sin registro. Pero Argentina no era desde la historia evasora propiamente dicha. Por esto que hablábamos, no sé si acá o en otro curso que hablamos, tenías como 4 o 5 inspectores en la cabeza, o sea, los empleadores no. Todo eso ayudó a que el Estado quedó totalmente desfinanciado y las FJP adquirieron bonos del Estado porque la deuda, el Estado para afrontar su propia seguridad social le pidió a las FJP a cambio de bonos. Entonces, bueno, ellos. Y aparte, ¿qué pasaba? Las FJP estaban enganchadas de los bancos. O sea, Origen, las más famosas, eran los bancos, eran entidades financieras, eran los bancos que se habían constituido como tal. Bueno, las más fuertes eran los bancos oficiales. Claro, los bancos oficiales. Banco Nación, Origen, Nación. Y después, cuando desaparece el sistema, toda esa plata va al Fondo de Sustentabilidad Previsional y que es del Fondo de los Jubilados, ¿vieron? Como dicen para los jubilados. Y los que estaban por jubilarse entraron al sistema de reparto y se jubilaron por la misma. Y bueno, el sistema fracasó totalmente. Y las FJP, aparte, nunca perdieron, porque ellos, en realidad, como el ciclo de los 30 años no se cerró, lo que pagaron eran pensiones y valideces. Y
ellos contrataron a su vez las AFJP, compañías de seguro que le afrontaran la incapacidad. Pues la incapacidad ni ellos, los retiros de incapacidad ni las AFJP las pagaban la compañía de seguro. No estaban revividos. Bueno, todo el sistema estaba. No, y muchos trabajadores ingresaron compulsivamente porque tenían 30 días para optar. Los que estaban en el paro, más o menos, optaban, y si no ibas a capitalización. Muchos fueron compulsivamente. Entonces eso con el tiempo, o sea, no te pedía antes que tengas los 30 años de aporte, pero después luego la puedes publicar. No te entiendo lo que dices. Yo no entiendo entonces una capitalización. No existía los requisitos para que vos entres a la capitalización. No era que vos tenías que hacer un aporte de tanto individual como colectivamente. No, eso era si vos querías hacer aportes voluntarios, porque había varias formas de ingresar el dinero, aparte del aporte obligatorio de 11%. Y aparte después era re discriminador porque supuestamente te iban a pagar, o sea, lo que vos obtenías no dependía solo de tu aporte personal, que eso fue lo que el requisito se hubiera cerrado, sino si eras hombre o mujer, si eras mujer tu jubilación iba a ser menor, porque en esa época se proyectaba que la mujer vive más, como 10 años más que el hombre, si tenías hijos, que no tenías hijos, si eras soltero o no, todo eso iba condicionando lo que te iban a pagar. Bueno, y el Estado quedó reenganchado porque quedó con todo lo que tenía que pagar de antes. Más todo, no, y aparte quedó enganchado porque aseguraba la prestación básica universal. Bueno, muy bien. ¿Y el sistema universal entonces cuál sería? Defina el sistema universal, ¿qué pusieron? ¿Alguien puso algo? Dice el conjunto de acciones más. A ver, vos muchachos, entonces. ¿Vos? ¿Tu nombre cuál es? El sistema universal de seguridad social ¿No es de es vos? un modelo en el que todas las personas tienen derecho a acceder a prestaciones básicas simplemente por vivir en un país. Sin que importe si trabajan, si están registrados o si tienen aportes previos. Reglas centrales de la protección social no son un derecho ligado al empleo, sino un derecho de todos. Por ejemplo, en Inglaterra, por el solo hecho de ser ciudadano inglés, el Estado te da una jubilación. Y ¿qué pasa? Y después, si vos a su vez trabajaste en relación de dependencia, ingresaste, eso te lo suman a lo que ellos por el hecho de ser ciudadanos te pagan. O sea, hay un piso universal. Hay un piso, tal cual. Bueno, por eso dice sistema universal, porque todo lo hecho de ser ciudadano, o sea, el universal en sí mismo es para todos, no depende en realidad de la vulnerabilidad de la persona. Y tampoco es solo para trabajadores, es para... Y tampoco, bueno, Claro, sí, sí. justamente, es para todos. Y no está necesariamente vinculado a tu estado de vulnerabilidad, como si surge de los tratados de derechos humanos que condiciona la vejez, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Inglaterra es el caso típico. Por el hecho de ser ciudadano inglés, vos tenés tu prestación, digamos, que vos mismo te la mejorás. Bueno, a ver, ¿alguien más puso de universal? A ver. Es el conjunto de prestaciones y protecciones diseñado para garantizar una cobertura básica para toda la población, independientemente de si se realizaron aportes previos o no, cubriendo a los sectores más vulnerables cuando no alcanzan los requisitos del sistema. La universalidad tiene un atributo de equidad y temporalidad de las personas, al no requerir la demostración de la necesidad, sino un piso mínimo genérico. Está bien, piso mínimo. Solo tener solo tener más de 65 años, no permitir
jubilación, como la Juan, solo tener un hijo y garantizar el piso, los vitías, la PU para todos los jubilados, una sistema obligatorio, la pensión universal para el adulto mayor. Bueno, puse distintos ejemplos de universalismo, de prestaciones que son transversales. Y después lo paso para el director, los ejemplos, se financia principalmente. No, eso no, ya está. Asistencialismo social, a ver alguien que lo diga, se va a usar. ¿Qué forma de asistencialismo? Lo vieron en historia. Vos, muchacha, ¿qué forma de asistencialismo social? Transferencias monetarias, ¿Qué más? prestaciones en especie, ¿Qué más? servicios sociales, subsidios y ayudas específicas. Bueno, ¿a través de quién? ¿Quiénes son los sujetos que dan que proporcionan este asistencialismo? El Estado. Estado. ¿Qué más? La iglesia. La iglesia, ¿qué más? Las mutuales eran. Mucha gente va de a través del asistencialismo social y crea que las fundaciones. Claro, las fundaciones, bueno, sí. Tienen las fundaciones. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el asistencialismo social y esto que estuvimos hablando, como hablaban ya de institucionalizar el sistema? ¿Cuál es justamente la gran diferencia entre el asistencialismo y la institucionalización de la sociedad? Está más regulado, que es para todos. No, pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Puede ser el objetivo que tiene. No, la diferencia sustancial entre el asistencialismo social y la institucionalización de la seguridad social. ¿Quién lo maneja? No, porque lo maneja el Estado. ¿No te da miedo que se caiga? No. ¿Está regulado? Bueno, y al estar regulado, ¿qué te Pasa que muy caiga. bien? El derecho subjetivo de exigir el cumplimiento de las normas. En el asistencialismo no. Si vos querés lo dar, si no lo das. Muy bien. ¿Vieron la película, esta película Terminal, donde están las, no por nada, no voy a terminar, pero está decía la pobreza que le paga la señora pobre que venía trabajando en las minas con el niño para que le paguen y le dan un pedazo de pan y ellos estaban comiendo en esa época, pero que comían pavo. ¿La vieron la película? Terminales, ¿no? Véanla esa parte porque es muy fuerte cuando están ella con todo el lujo, vieron las lámparas que se estaban antes, comiendo el pavo en las vajillas de porcelana, de plata. Y viene la señora pobre que venía con la niña de trabajar en las minas y a una de las nenas de la burguesa le dio pena y le dio un cacho de pan, le dio un pedazo de pan. Bueno, muy bien. Las normas que avalan la seguridad social ya la vimos. ¿Cuáles son? 14 bis. 14 bis y todos los tratados, convenio 102 de la OIT. Muy bien. Organismos intervinientes en la seguridad social hoy. ANSES ¿quién recauda? Arca. AFIP. ¿Quién paga? Entonces, ¿Qué paga? Jubilaciones y pensiones. ¿Qué más? Subsidio por desempleo. Y subsidio por desempleo. Obra social, ¿quién da las prestaciones? vamos. Para PAMI cuando jubilar, pero Sí. antes. Obras sociales. Las mismas obras sociales. Si son sindicales, si son estatales. Regulación y control o superintendencia. La superintendencia es aquí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro organismo? La No, superintendencia. las aseguradoras de riesgo se de hacen trabajo. cargo objetivo único o cumplir con la ley de riesgo. Bueno, y
y entonces, AFIP cuando recauda, ¿qué hace? ¿Qué manda a las obras sociales de cómo funciona y a las ART ese dinero? Contribuciones y aportes sindicales, ¿cómo se recauda? Porque vieron los abogados cuando hacen las demandas. ¿Por afiliados o la contribución? Pero ¿cómo se recauda? ¿Quién es El empleador retiene No, el aporte cero. sindical. No. Perdóname, el empleador retiene. ¿Y qué hace? Está bien. ¿Y a dónde va? A las obras sociales. O sea, el sindicato que maneja la obra social. La plata de obra social recauda FIP con el 931, el 731. Todo lo que es sindical, el empleador actúa como agente de retención, pero va a la cuenta oficial de cada gremio. Que tiene que ser una cuenta oficial. Banco Nación o Banco Provincia, ¿se entiende? No es lo mismo. Las obras sociales tienen sus inspectores con 10 años de prescripción que van a las empresas y piden los libros a ver si retuvieron, si contribuyeron. Los inspectores sindicales hacen lo suyo propio con los aportes y contribuciones solidarias, y por otro lado los de el Ministerio de Trabajo en concurrencia con los inspectores de AFIP que controlan esa carga social. ¿De qué? De jubilaciones, asignaciones. ¿Entendió? Sí. Bueno, así funciona. No, así son las normas. Las normas ya están. Enuncia la Organización de la Seguridad Social a partir del año 91, es esto, y básicamente el gasto social se calcula a través de qué? Del presupuesto. Muy bien. ¿Cuál es el gasto social presupuestado en Argentina? Para el periodo siguiente serían jubilaciones, retiros por invalideces, pensiones por fallecimiento, asignaciones familiares, fondo de desempleo, asignaciones universales, tarjeta alimentar, planes sociales. ¿Se entendió? Muy bien. Todo entra en el Ministerio de Capital Humano. Bien. ¿Se entendió eso? O sea, en la ley de presupuesto nacional no va obra social y ART. Eso es problema de estos organismos, entes públicos no estatales, menos las ART privadas, solo AFIP recaudo. ¿Se entiende? Muy bien. Las provincias, la Ciudad de Buenos Aires también presupuestan su propio gasto social, solo que reciben la participación del Estado Nacional para afrontarlo. Bueno. ¿Qué más dice ahí? Organismo, función. Explique brevemente cómo funcionan las declaraciones mediante el formulario 931. Bueno, a ver, alguien que diga eso. A ver, ustedes que pusieron tanto. No hicieron. Ustedes, ¿con tu nombre cuál era? Bruno. Bueno, el formulario 931 funciona como la declaración jurada mensual mediante la cual los empleadores determinan e ingresan los fondos destinados al financiamiento de la seguridad social. Su funcionamiento se resume en los siguientes pasos. Cálculo sobre la masa salarial. Lee más despacio. Más lento, digo, no. Su funcionamiento se resume en los siguientes pasos. Cálculo sobre la masa salarial, mes a mes. Muy bien. Mensual. El empleador aplica los porcentajes correspondientes sobre el total de la masa salarial bruta, es decir, la masa remunerativa total mensual, de todos los trabajadores dependientes de su nómina. Suma las retenciones y contribuciones. El empleador calcula el monto total al ingresar a la FIP, sumando los aportes personales que le retuvo al trabajador en su sueldo y sus propias contribuciones patronales, lo que incluye también el pago de la ART.
Discriminación en el formulario. Acá tienen uno. A ver cómo se escribía esto. ¿Lo ven? Sí. Bueno, seguí, a ver. Discriminación en el formulario. Al completar el formulario 931, el empleador discrimina detalladamente los porcentajes correspondientes a cada uno de los conceptos que va a depositar. Ingresos y retribución. Finalmente, el empleador direcciona y deposita esos fondos a la AFIP mediante este formulario. Una vez que el organismo recaudador recibe el dinero, se encarga de destinarlo y retribuirlos a los distintos subsistemas correspondientes, tales como obras sociales, jubilaciones, pensiones y fondos de desempleo. ¿Ya está? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Julieta, ¿ustedes lo hicieron? A ver, Antonio. Porque vos tenías las últimas. Sí. ¿Cuáles son las últimas que tenías? La de las organizaciones de la seguridad social. Bueno, lee este y explícame el plan anterior. El formulario 931 constituye el uso operativo a través del cual se materializa el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social por parte de los empleadores, siendo así un sistema integral de determinación, registración y pago de los recursos de la seguridad social administrado por la gente. El empleador que previamente ha registrado la relación laboral de sus trabajadores accede al sistema informativo habilitado por la FIP, donde se encuentra la nómina del personal que trabaja. Sobre esa base se procede a verificar, consultar o modificar la información correspondiente a cada trabajador en relación con el periodo mensual que se liquida, consignando datos esenciales en la documentación arreglada, la cantidad de contratación, la cantidad de días trabajados y eventuales situaciones particulares como licencia, ausencias o suspensiones. A partir de estos datos, el propio sistema realiza automáticamente la determinación de los importes adeudados, calculando tanto los aportes personales que el empleador requiere del salario del trabajador como las contribuciones patronales que son a su exclusivo cargo, distribuyendo dichos montos entre los distintos subsistemas que integran la seguridad social, tales como el régimen previsional, las obras sociales, etc. Una vez efectuada esa determinación, el empleador formaliza la presentación del formulario, lo cual implica la exteriorización de una declaración jurada con efectos legales, generando en ese mismo acto el valor electrónico del pago que habilita el ingreso de los importes correspondientes dentro de los plazos establecidos. Bien, acá tienen uno, ¿ven? ¿Se ve? Dice, enero del 25, servicios eventuales NOM, empleados en nómina 5, estas serían las remuneraciones. Después, importe a pagar, total de aportes, total de contribuciones. Después, acá, obras sociales, total de aportes, total de contribuciones, total ingresado. Después tenemos retenciones de ningún tipo, vales alimentarios tampoco, porque aparte depende de cada convenio colectivo cómo integra la remuneración. Vales alimentarios no. Renatre, ¿sabe lo que es el Renatre? Acá nada, es los empleadores del campo, tienen que inscribirse en este registro. El Renatre es un registro donde se inscriben los empleadores, los empresarios del campo, empleadores, denuncian la cantidad de trabajadores que están dentro del estatuto del trabajo horario, no los administrativos, y tienen este sistema que les digo yo, que ingresan los aportes a la seguridad social solo una vez cuando levantan la conciencia. Y tienen un seguro de sepelio, los trabajadores agrarios. Después, ley de riesgo de trabajo, que la prima de qué va a depender del importe. O sea, el importe que ingresa va a depender del contrato de afiliación, de la prima que hayan pactado, porque hay empleadores que contratan la RT para cumplir con la ley de riesgo y también por su propia responsabilidad civil, con lo cual la prima mensual es mayor. Seguro de vida, que esto se debe referir al seguro de vida de la Superintendencia de la Nación. Vieron que hay una ley que seguro
seguro de vida obligatorio. Si hay, por ejemplo, si hay un sindicato que tiene un seguro de vida también por convenio colectivo, no entra por acá. Después es la ley 25.922, y acá están los montos totales a ingresar. Bueno, y para generar este formulario, desde Menem, el empleador tiene una clave, chicas, una clave única de la seguridad social, y el sistema se llama el SUS, Sistema Único de la Seguridad Social. Vos, Antonio, ¿qué habías escrito? Sí. Puse a partir del 1999, la Organización de la Seguridad Social en Argentina se reconfigura en el marco del proceso de transformación estructural del Estado orientado a la descentralización, especialización funcional y incorporación de un modelo mixto de sector público-privado con la reforma del 1993. Tiene un nuevo esquema que se supone la introducción de diversos organismos con competencias específicas en materia de administración, control, recaudación y prestación. De ahí nombre ANSES, nombre la FLIP, PAMI, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Superintendencia de Servicios de Salud. Sí, gracias a la Ministerio de Trabajo. Bueno, muy bien. Entonces queda, pues son y 59. El viernes vemos el trabajo de evolución, o queremos, que lo hagamos el martes. Bueno, el martes hacemos el trabajo con Natalia de evolución. Entonces el viernes directo empezamos con la guerrilla. ¿Ok? Bueno, esperen. Entonces, para el martes me traen el 1 y el 2. Con Natalia corrigen la evolución, que me lo traen el viernes. Perfecto. Todo impreso. Bueno, y el viernes